Gloria a Dios, mis amados. Dios me los bendiga. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite reunirnos a través de esta red del Facebook y del canal de YouTube para poder meditar en la palabra del Señor. Hemos estado en una semana de conferencias por la radio de nuestra misión, Asociación Cristiana Iglesia de Dios, la radio BNS, Buenas Nuevas de Salvación, que han sido de mucha bendición. Y ahora continuamos, mis amados, con el horario habitual de las 8 de la noche, meditando en la palabra de nuestro Dios, saludando a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios de la avenida F21 de Talara. Que el Señor nos continúe bendiciendo, y también a cada uno de nuestros amados amigos y hermanos que nos siguen a través de esta red. La paz de Dios sea sobre vuestros corazones. En esta oportunidad vamos a meditar en la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 15 al 26. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 15 al 26. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Vamos a orar para que sea nuestro Dios quien a través de su Santo Espíritu nos ilumine en esta noche, para poder atender y entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a meditarla, Señor, en esta noche. Que sea usted abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón y nos ayudes a entender y retener tu palabra. Que sea usted, Señor, obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, de cada hombre y mujer que recibe esta palabra. Yo te pido: ayúdame, Señor, porque reconozco mis limitaciones, sé que sin ti no soy nada y apartado de ti nada puedo hacer. Por tanto te ruego, Dios mío, glorifica tu palabra en los corazones, glorifica el nombre de tu Hijo en cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, esta historia de San Juan capítulo 4 es una de las historias más conmovedoras de las Escrituras del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos habla de una mujer a quien el Señor encuentra en Samaria, la mujer samaritana.
Y dice la Escritura que al Señor le era necesario llegar a Samaria. En el versículo Gloria al Señor 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y le era necesario por dos razones, una terrenal y una espiritual. La terrenal tenía que ver porque Samaria estaba entre Judea y Galilea. Y el Señor estaba yendo de Judea a Galilea, y en medio de estos dos lugares se encontraba Samaria, de tal manera que geográficamente le era necesario pasar por ahí. Pero también nos habla de que el Señor veía la necesidad de pasar por Samaria porque había una mujer necesitada. Había un ser humano que tenía una necesidad grande. Tenía, alabado sea el nombre del Señor, una necesidad premiante en su alma. Y el Señor, mis amados, conoce nuestra necesidad, conoce nuestra condición. El Señor conocía, alabado sea el nombre del Señor, la necesidad de aquella mujer, y por eso es que el Señor termina yendo ahí, aunque los discípulos se fueron a comprar para comer, el Señor se quedó y se acercó a aquella mujer. El propósito del Señor era restaurarla. Una mujer con muchos problemas en aquel lugar. Una mujer, alabado sea el nombre del Señor, que dice el texto bíblico que a la hora sexta había ido al pozo de Jacob a sacar agua. Y la hora sexta, según el horario hebreo, era el mediodía. El día empezaba a las 6 de la mañana. Y la hora sexta estamos hablando de las 12 del mediodía. Según la costumbre de las mujeres de aquel lugar, de las samaritanas, ellas acostumbraban por la mañana ir al pozo de Jacob y sacar su agua. Pero esta mujer no. Esta mujer iba a aquel pozo cuando nadie iba. Lo que nos habla de un problema que ella tenía emocional, un problema psicológico, un problema social, que quizás se sentía marginada, aislada, señalada, criticada, juzgada. Y entonces tenía que esperar a que todo el resto estuviera en sus casas para recién ir y buscar el agua de aquel pozo de Jacob. Imagínense la condición de aquella mujer. Aquella mujer quizás con una autoestima baja por las cosas que oía que hablaban de ella. Dice que a la hora sexta estaba ahí en el pozo sacando agua. Quizás mientras los demás estaban almorzando en sus hogares, en familia, aquella mujer sola, marginada y en silencio, buscando el agua en aquel pozo. Y el Señor, que conoce todas las cosas, se acercó a ella, dice la palabra. Se acercó a ella con un propósito. Porque ¿sabe qué? Cuando el Señor se acerca a una vida, no es una casualidad. Cuando el Señor quiere hablarle a alguien, no es para pasar el tiempo. Cuando el Señor permite que su consejo le llegue al corazón de una persona, es porque el Señor sabe lo que está pasando cada ser humano. El Señor conoce nuestra condición, conoce nuestra necesidad, conoce nuestras aflicciones, conoce, mis amados, las circunstancias en las que vivimos. Y el Señor llegó específicamente a aquella mujer a la hora sexta en aquel lugar. Porque el Señor siempre llega a la hora oportuna a nuestra vida. Como en esta noche el Señor está buscando hablarte en esta oportunidad. No es que llega tarde o no es que llega muy temprano, no, el Señor sabe en qué momento quiere hablarte a tu corazón y a tu condición.
¿Por qué? Porque no hay nadie que nos conozca mejor que Dios. No hay nadie que sepa nuestra verdadera condición y la realidad de nuestra vida como Dios. Y el Señor en esta oportunidad está delante de esta mujer. Y después de hablarle acerca del agua que le podía satisfacer la sed que ella sentía, aquella mujer, en el versículo 15 dice, la mujer le dijo: Señor, dame de beber. Dame esa agua para que ya no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Qué importante es que nosotros podamos buscar en el Señor satisfacer nuestra sed. El ser humano experimenta una sed, pero no física, sino una sed interna de su alma. Hay en la humanidad entera muchas veces sed de propósito. Hay gente que muchas veces no sabe cuál es su propósito en esta vida. Y viven a la deriva, sin rumbo, sin un propósito específico, sin una meta que alcanzar, sin un rumbo que tomar. Y hay gente, alabado sea el nombre del Señor, que termina sintiéndose vacía. Y tienen sed de llenar ese vacío en su corazón, que lo intentan llenar a través del agua de la diversión, del agua de los pasatiempos, del agua del entretenimiento, pero que no logran esas aguas quitar la sed, el vacío que sienten en su alma y en su corazón. Hay gente que siente la sed de la compañía, porque sienten una soledad inmensa. Y a pesar que tienen amistades, y a pesar que muchas veces están en las redes sociales, a pesar que llaman y se comunican con amigos, con familia, internamente se sienten solos. Internamente se sienten desamparados. Y buscan llenar o saciar esas sedes de compañía para quitar la soledad de su corazón. Muchas veces, alabado sea el nombre del Señor, hay hombres y mujeres que tienen internamente y buscan saciar la sed de libertad de la presión en la que viven, de liberarse de las cargas que sienten sobre sus hombros cada día. Tienen sed de liberación de la tensión y la ansiedad que experimentan. La liberación del estrés, de la opresión interna que muchas veces viven día a día en sus hogares. Y que quizás nadie lo sabe, porque muchas veces el hombre busca simplemente presentar una apariencia, una imagen de llevar una vida feliz, de que todo está bien, de que todo está en paz, de que todo está en armonía, y formamos simplemente una imagen que proyectar a la sociedad, una imagen que proyectar a los demás, pero internamente estamos como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y así estaba aquella mujer. Aquella mujer estaba sedienta, su alma, de paz, de tranquilidad, de seguridad. Y llegó el Señor Jesucristo y aquella mujer le dice: Señor, dame de beber. Pero hay algo que nos muestra el texto bíblico que en esta noche queremos tratar. Cómo calmar la sed interna. Y el Señor Jesucristo,
cuyo único propósito era restaurar, sanar, liberar y salvar, llegó ante aquella mujer para poder ayudarla, porque déjeme decirle que el Señor está pronto para obrar, pronto para socorrer, pero algo nos enseña la palabra del Señor en esta historia bíblica, que hay cosas que Dios primeramente, el Señor tiene que trabajar en nosotros para que podamos ser saciados de esa sed, para que el Señor pueda calmar esa sed que hay internamente en cada uno de nosotros. En este tiempo que estamos viviendo hay gente que tiene una sed desesperada de seguridad frente a toda la incertidumbre en la que están viviendo dentro del hogar y de la familia. Y déjeme decirle que el Señor tiene esa agua que puede calmar nuestra sed. Pero antes de que el Señor calmara la sed de aquella mujer, el Señor tiene que llevarla a que ella sea consciente de dos cosas en su vida. Lo primero que el Señor hace cuando aquella mujer le dice, en el versículo 15 del capítulo 4 de San Juan, aquella mujer le dice, Señor, dame esa agua. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor para poder calmar esa sed? Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven. Antes de que el Señor le respondiera a la petición que esta mujer le está presentando al Señor, el Señor primero la hace que recapacite y sea consciente de cuál era su condición, su relación con el pecado. Aquella mujer está haciendo una petición al Señor. Aquella mujer está diciendo, dame de beber esa agua. ¿Qué cosa le estás pidiendo al Señor? ¿Qué cosas le estás pidiendo? ¿Qué peticiones le estás presentando ante el Señor? ¿Qué es lo que quieres que el Señor te dé? Porque de repente estamos en esta misma condición que la samaritana. Y de repente nos acordamos de Dios y le decimos, Señor, ayúdame en este problema que estoy pasando. Mira, Señor, la condición en la que está mi hogar. Mira, Señor, la condición en la que está mi matrimonio. Mira, Señor, Dios mío, cómo están mis hijos. Mira, Señor, la necesidad que hoy tenemos. Mira, Señor, cómo está mi condición laboral. Mira, Señor, cómo está mi condición económica. Mira, Señor, cómo está mi salud. Y presentamos muchas peticiones delante del Señor. ¿Y sabe lo que hizo el Señor cuando aquella mujer empieza a presentarle su petición? Porque el propósito del Señor Jesucristo al llegar a ella, al conversar con ella, al hablarle a ella, era obrar. Porque el Señor simplemente no se asoma a curiosear cómo está nuestra vida. El Señor simplemente no es curioso de venir y decir, a ver cómo estás y se va sin hacer nada. No. Él no trabaja así. El Señor es un Dios que ve, que oye, que obra, que responde, pero hay un orden que también quiere que nosotros vivamos para que nuestra oración y nuestras peticiones sean efectivas delante de Él y que cuando usted y yo le pidamos algo, podamos recibir con seguridad la respuesta a lo que tanto le estamos pidiendo. Y el Señor le dice, ve y llama a tu marido. Y ven. Aquellas palabras del Señor Jesucristo despertaron la conciencia de aquella mujer. Aquella orden del Señor Jesucristo la puso entre la espada y la pared. La hizo por un momento mirarse internamente. Y ya no mirar a los que la acusaban, a los que la marginaban. Ya no. El Señor la está llevando a que no mire el problema externo en la que ella vivía, con la familia, con los vecinos, con la sociedad.
Porque muchas veces nosotros miramos los problemas que nos rodean. Miramos las necesidades que nos rodean y vamos y le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios muchas cosas. Pero no somos capaces de mirarnos internamente cómo estamos delante de Dios. Y queremos que Dios haga muchas cosas por nosotros sin darnos cuenta y sin ser conscientes si verdaderamente mi petición puede llegar a Dios. Y segundo, si verdaderamente Dios me va a responder en lo que le estoy pidiendo. Y el Señor la lleva a algo. El Señor la lleva a algo. ¿Y qué es lo que la lleva? A que se mire internamente cómo estaba delante de Dios, a que vea dónde estaba la raíz de sus problemas, dónde estaba la raíz de las circunstancias que estaba viviendo, cuál era la raíz de que había provocado todo el contexto en la vida que llevaba. El Señor la está llevando a que se dé cuenta, mira, cuál es la razón de que estés tan sola. ¿Cuál es la razón de que te sientas desamparada? ¿Cuál es la razón de tus fracasos? ¿Cuál es la razón de tus caídas? ¿Cuál es la razón de tu dolor, de tu sufrimiento? ¿Cuál es la razón de tu preocupación? Y el Señor la está llevando a aquella mujer y entonces le dice, mira, anda, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué hizo aquella mujer? Versículo 17. Dice la Escritura que le dijo, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que Dios es como el ser humano, que le podemos ocultar cosas o que podemos desviar simplemente la realidad de nuestra vida o que podemos aparentar. A veces nosotros cuando nos acercamos al Señor, cuando nosotros oramos a Dios, cuando tenemos una necesidad y queremos que Dios nos oiga y nos responda, muchas veces no somos conscientes de cómo estamos delante de Él y nos olvidamos de que Él nos conoce. De repente me peleé con mi esposa, me peleé con mi hermano y luego tranquilamente cuando tengo una necesidad voy y le digo, Señor, ayúdame. Y no soy consciente de que no he perdonado a mi hermano. Y Jesús dijo, si no perdonas a los que te ofenden, Dios tampoco te perdonará. Si no perdonas las deudas que tienes con los demás, si no perdonas las ofensas, si no te reconcilias con los hombres, no te puedes reconciliar con Dios. Dios no te puede escuchar. Y el Señor Jesucristo está aquí enseñándole estos principios a aquella mujer. Y le dice, llama a tu marido. Y la mujer, en lugar de reconocer, en lugar de decir, estoy mal, le dice, Señor, no tengo marido. Pensó que el Señor Jesucristo era un ser humano más. Era un judío más de aquel lugar, a quien podía engañarle y simplemente despistarlo. No se dio cuenta que estaba ante el Señor, que es omnisciente y que todo lo sabe y que todo lo conoce. En el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25, el Señor Jesucristo dijo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor, dice San Juan en el capítulo 2, el Señor sabía lo que había dentro del corazón de cada ser humano. Que Él conocía a todos sin necesidad de que le cuenten, Él ya los conocía. Y el Señor nos conoce. El Señor sabe cómo estamos. El Señor sabe cómo estamos viviendo. Y cuando encuentra a aquella mujer, esta mujer le está pidiendo al Señor, dame de esa agua. Y el Señor se la quiere dar, porque en el versículo 10, el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías
y Él te daría agua viva. El Señor está diciendo solamente tienes que pedirlo. No tienes que pagar por ello. No tienes que hacer un pacto económico por el agua que el Señor quiere dar, que sacie tu sed. Es agua de vida que puede saciar toda sed de tu alma que puedas sentir. Pero ¿sabe qué? Había algo que le impedía recibir esa agua. Y que el Señor está atendiendo, esa es la raíz del problema. Y el Señor en la Biblia le dice, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo ahí en el área familiar? ¿Qué es lo que estás haciendo mientras nadie te ve? Mientras nadie, alabado sea el nombre del Señor, te ve porque estás dentro de las cuatro paredes. ¿Qué es lo que estás haciendo? Anda y llama a tu marido y ven acá. Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. El Señor está diciendo, mira, este es el problema que tú tienes. ¿Cómo estás viviendo con el pecado? Te has habituado a practicar el pecado y ya no te parece mal. Y la Biblia dice, ay del que lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y aquella mujer se había acostumbrado al adulterio. Y venía de fracaso en fracaso. 5 maridos había tenido. Imagínense cuántos fracasos en el matrimonio, cuántos fracasos en la vida conyugal que habían producido en aquella mujer heridas. Porque cuando hay decepciones en el amor, producen heridas en el corazón. Cuando las cosas con el cónyuge, con la pareja no funcionan, salen lastimados los corazones. Y aquella mujer no había tenido un fracaso de una pareja, sino que había tenido 5 parejas y con las 5 habían fracasado. Su corazón internamente quizás estaba destrozado emocionalmente de tanto fracaso. Y no solamente tenía el problema de los fracasos con la pareja, sino que también tenía un problema con qué decían los demás acerca de eso. Por eso es que el Señor, cuando quiere obrar en esta mujer, porque el Señor no llega a criticarla, no llega a juzgarla, no llega a marginarla como lo hacían los judíos, aunque para los judíos podía ser la peor mujer, para el Señor era diferente. Para el Señor, alabado sea el nombre del Señor, el Señor estaba viendo en ella un instrumento útil en sus manos. Porque más adelante vamos a ver que cuando el Señor ya trata con sus problemas, el Señor hace de ella un instrumento y muchos creyeron en el Señor por la palabra de ella. Empezó a producir. Y aquella mujer está ahí y el Señor está diciendo, mira, 5 maridos has tenido. ¿Cuál es el problema que estás pasando? ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? Es un tiempo donde tenemos que autoexaminarnos. El Señor quiere que hagamos un alto a nuestra vida y miremos cómo estamos viviendo delante de Dios, en qué condiciones estamos viviendo. ¿Me he acostumbrado al pecado? ¿He aceptado el pecado en mi vida? Muchas veces queremos buscar de Dios sin mirar qué son aquellas cosas que me impiden acercarme a Él. A través del profeta Isaías, Dios le había dicho a su pueblo, son vuestros pecados y vuestras rebeliones que han hecho división entre Dios y vosotros. Mientras haya pecado en nuestra vida, mientras el pecado esté en nuestro corazón, mientras vivamos habituados a practicar el pecado, va a ser bien difícil e imposible que mi oración llegue a Dios. Por eso es que Dios le dice en Isaías capítulo 1,
Versículo 15, 16, 17. Dios le dice a su pueblo, aunque multipliquen la oración, yo no voy a oír. Y luego les dice, ¿sabe qué? Limpiad vuestras manos delante de mí, aprender a hacer lo bueno, restituir al agraviado, amparar a la viuda y luego vengan a mí. El Señor le está diciendo, tienen que arreglar su vida delante de mí para poder tener una comunión con ustedes. Dios no ha cambiado, mis amados. Dios es un Dios que sigue obrando. Dios es un Dios que sigue respondiendo. Es un Dios que sigue manifestando su gloria, su poder, su gracia y su misericordia. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Por eso es que el Señor le está diciendo, mira, si tú me pides el agua, yo te la doy. Pero primeramente, quiero que te examines cómo estás viviendo. Y le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Tienes un problema delante de mí. Tienes un problema que aunque mucha gente no lo sepa, Dios lo conoce. ¿Cómo estamos ante los ojos de Dios? Puedo estar bien ante los ojos de los hombres, pero aquí lo importante es cómo estoy ante los ojos de Dios. ¿Qué estoy haciendo delante de sus ojos? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué prácticas pecaminosas no quiero dejar y no quiero renunciar? A veces quiero pedirle a Dios, pero todavía consulto a los brujos. Quiero pedirle a Dios, pero no quiero dejar la fornicación. Quiero que Dios me escuche, pero no quiero renunciar al adulterio. Quiero que el Señor me responda, pero no quiero cambiar mi manera de vivir. Y el Señor aquí está llevando a aquella mujer. El Señor era el primer interesado en que esta mujer sea restaurada. Que después de esa conversación, aquella mujer no regresara igual a su hogar. El Señor había ido ahí con un propósito específico, obrar en el corazón, en el alma, el cuerpo y el espíritu de aquella mujer. Pero para el Señor obrar tenía que llevarla a aquella mujer a que entendiera cómo estaba su condición delante de Dios, cómo estaba viviendo delante de los ojos de Dios. Y por eso es que lo primero que hace es confrontarla con su pecado. Y lo peor que pudo hacer ella es querer ocultarlo, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Cada vez que yo practico el pecado y lo quiero ocultar, y en lugar de confesarlo delante de Dios, en lugar de entrar en mi cuarto, doblar rodillas y decirle, Señor, perdóname por lo que he venido haciendo, perdóname por las cosas que he venido practicando delante de ti que no te agradan, Señor, yo renuncio a eso. Si no hago eso, voy a ir de mal en peor. Porque la paga del pecado es muerte. Y muerte física, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a deteriorarse con enfermedades. Nuestra alma se corrompe delante de Dios. Y nuestro espíritu muere, por eso no puede tener comunión con Dios, porque por el espíritu no tiene comunión con Dios. Y caemos en una muerte espiritual. Y el Señor está tratando de sanar eso. El Señor está tratando de obrar en aquella mujer por la condición en la que se encontraba. Y lo primero que hace es, mira cómo estás delante de Dios. Lo segundo, ¿qué le respondió aquella mujer? Versículo 19. Dice la Escritura, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué enseña el pasaje bíblico en el versículo 20? Que el Señor, o que aquella mujer, cuando se da cuenta
de que este hombre era un hombre, no como los otros judíos, lo primero que dice: me parece que eres profeta. ¿Y sabes lo que hacemos muchas veces cuando nos encontramos con alguien, como decimos, que está en la religión, entre comillas? Cuando alguien nos empieza a aconsejar y a hablar de Dios y de su palabra, muchas veces nosotros cometemos el error de sacar el escudo de nuestra religiosidad. Y queremos defendernos también hablando de Dios. Y aquella mujer, cuando escucha al Señor Jesucristo, lo primero que hace, dice: por si acaso yo también adoro a Dios. Aquella mujer busca refugiarse con una religiosidad simplemente, una oración superficial, y le dice: Señor, nosotros por si acaso, nuestros padres adoraron en ese monte y ustedes adoran en Jerusalén. Todos adoramos a Dios, yo también soy una adoradora. Yo conozco a Dios y le sirvo y le adoro y temo a Dios, como muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando vienen y nos hablan y nos aconsejan, lo primero que decimos: sí, yo también oro al Señor. Sí, yo cada mañana, el Señor me escucha también a mí. Sí, yo leo su palabra cada día y le canto. No, yo me pongo en las manos de Dios todos los días. Muchas veces somos así. Y aquí está la mujer buscando defenderse de las observaciones que el Señor le está haciendo. No para mal. Porque cuando el Señor nos habla no es para mal. Cuando el Señor nos aconseja no es para nuestro mal. Si el Señor nos exhorta o nos reprende, es porque Él está preocupado por nosotros y nos quiere ayudar. El propósito del Señor es restaurar, salvar, de que usted y yo podamos levantarnos si hemos caído, de que usted y yo podamos seguir avanzando si hemos tropezado, de que si de repente nos caímos y nos ensuciamos con la mancha del pecado, el Señor es el que nos quiere limpiar. Y por eso es que nos habla, y por eso es que nos aconseja, y por eso es que nos hace ver nuestra condición, cómo estamos en realidad delante de los ojos de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo estamos en esta noche? El Señor le dice algo que es muy importante para usted y para mí entender. El Señor le dice en el versículo 21: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El pensamiento de aquella mujer es que simplemente podían adorar cuando estuvieran en el templo los judíos y cuando ellos subieran al templo, al monte. Porque los samaritanos adoraban en el monte, ahí levantaron un templo e iban a adorar. Y los judíos iban al templo de Jerusalén y también a adorar. Porque esa era la manera como lo hacían en la antigüedad. Muchas veces estamos como aquellos samaritanos y como aquellos judíos de aquel tiempo, porque pensamos y decimos: ya cuando abran los templos vamos a ir a adorar al Señor. Y cuando ya empecemos a congregarnos vamos a servir y vamos a cantar y vamos a adorar al Señor, porque pensamos que nuestro servicio y nuestra adoración y nuestra alabanza dependen de un lugar geográfico. Déjame decirle, mi amado, que no es así. El Señor Jesucristo le está diciendo a aquella mujer: yo he venido para cambiar la adoración. Ya no va a ser en un lugar geográfico, ya no va a ser en un lugar específico, ya no va a ser una adoración externa, ya no va a ser simplemente por medio de un cumplimiento religioso. No, no, no. El Señor Jesucristo le dice: créeme que ahora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos. ¿Sabe por qué? Porque la adoración depende de qué significa Dios para ti. ¿De qué significa Dios para mí? ¿Qué es Dios para mí y qué es Dios para ti? Eso va a determinar la adoración que vamos a ofrecer a Dios. Y cuando logro entender quién es Dios,
entonces nuestra adoración va a cambiar. El Señor Jesucristo dijo, ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En antes la adoración iba a Israel y se juntaban y entraban al templo, y Dios les había dicho a través del profeta Zacarías, ahí iban a adorar. Pero ¿saben lo que hizo el Señor Jesucristo? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo dice, alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo está diciendo, en antes tenían que ir a Jerusalén y ahí adoraban en el templo. Y los samaritanos subían al monte Gerizim y ahí adoraban en el templo que estaba arriba del monte Gerizim. Y el Señor Jesucristo dijo, no, ahora ni en ese monte ni en el templo van a adorar. ¿Por qué? Porque ahora el templo somos nosotros. Pablo está diciendo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo, la morada del Dios de los cielos. Nuestro cuerpo ha sido comprado por precio, dice Pablo a los Corintios. ¿Sabe para qué? Para que ahora la adoración no sea en un lugar geográfico externo, sino que la adoración sea en este templo que es nuestro cuerpo, y la adoración interna, la del corazón. Es ahí donde ahora tiene que originarse la adoración. Es ahí donde usted y yo tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, con nuestro estilo de vida, con nuestras prácticas y acciones, en nuestro día a día, con nuestra conducta y nuestro proceder, con nuestro servicio y nuestra alabanza. Es en este cuerpo donde se va a originar la adoración interna en el corazón. Por eso el Señor está diciendo, Dios busca verdaderos adoradores. ¿Sabe por qué? Porque ahí simplemente había una falsa adoración. Porque no había una adoración del corazón por cuanto los corazones estaban endurecidos. En Zacarías capítulo 14, versículo 17, el Señor le dice a su pueblo, todos los de las naciones que no subieran a adorar a Jehová Dios al templo en Jerusalén, Dios les enviará sequía. Entonces la gente iba al templo no simplemente porque quisieran reconocer quién era Dios para ellos, sino que iban por un interés personal para que Dios les envíe lluvia y bendición. Y mucha gente se acerca a Dios simplemente por una necesidad material, por una necesidad económica. Podemos estar en el error de acercarnos simplemente para que Dios nos dé algo. Sanidad, provisión, seguridad. Pero muchas veces no nos acercamos a adorarle. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que Él iba a cambiar la adoración. Iba a establecer una adoración en espíritu y en verdad de los verdaderos adoradores. Iba a convertir nuestro cuerpo en templo de su Santo Espíritu, para que la adoración no sea externa, sino que se origine en nuestro corazón y sea sincera en verdad. La palabra verdad significa sincera, genuina, veraz, conforme a su palabra. Mi amado, el Señor está trabajando el problema que tenía aquella mujer con el pecado, que la ligaba a Satanás, pero también con la adoración que la ligaba a Dios. Porque hay dos cosas en nuestra vida que son imprescindibles para una comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra vida con el pecado? ¿Y cómo está nuestra vida con la adoración a Dios? Y el Señor está arreglando estas dos áreas de la vida de aquella mujer. ¿Para qué? Porque Dios era el primero que quería saciar la sed de su alma.
Quería quitar esa baja autoestima. Quería llenar el vacío de su soledad. Quería llenar el vacío de su necesidad familiar. Quería sanar las heridas de tanto fracaso en el hogar que ella quería formar y siempre se le venía abajo. Quería sanar aquellas cicatrices de tanta crítica que había en contra de ella. Quería quitar la vergüenza que la llevaba siempre a caminar cabeza gacha y hacer lo que decía David, que Dios sea su gloria y el que levantara su cabeza. El Señor, dice la Escritura, que después de que Él trató esto con ella, ¿cuáles fueron los resultados? Aquella mujer creyó. Y cuando creyó, en el versículo 39, dice la mujer, alabado sea el nombre del Señor, San Juan capítulo 4, el texto que hemos tomado, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Se convirtió en la primera evangelista del Nuevo Testamento, la primera mujer evangelista, la primera mujer en ganar almas para el Señor, la primera mujer en ser un instrumento de extensión del reino, de hacer tesoros en el cielo, de tener recompensas espirituales. Aquella mujer ya no estaba callada y agachada, ahora está proclamando acerca del Señor y volviendo a muchos corazones a Dios. Aquella mujer que el Señor encontró cabizbaja, escondida, asolapada, marginada, desdichada, ahora le encontramos que proclama viva voz quién era Cristo. Empieza ahora a ser la guía para una sociedad que se había extraviado. Empezó a alumbrar el camino de tantos que vagaban en tinieblas. Cuán importante y qué maravilloso lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Mientras muchas veces nosotros podamos juzgar a alguien, mientras nosotros podamos perder tiempo marginando a alguien, no nos damos cuenta que esa persona a la que tanto criticamos y a la que tanto marginamos y señalamos puede llegar a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no se escandaliza por nuestra condición pecaminosa. Él sabe que estamos infectados con el cáncer del pecado. Y Él es el médico de médicos para sanar el problema de nuestro pecado y enseñarnos a ser verdaderos adoradores, para que Dios y su propósito sean una realidad en nuestra vida. Aquella mujer no quedó igual. No era un asunto de religión. A veces pensamos simplemente que vamos a cambiarnos de religión. No, déjenme decirte que el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios para cambiar, como cambió la vida de aquella mujer. Aquella mujer que se aislaba ahora está en medio de todos, proclamando a quien había conocido. Qué maravilloso, mis amados. Qué precioso. Si te has caído, es tiempo de levantarte. Si te ensuciaste, es tiempo de limpiarte. El problema no es que caigas, el problema es que no te quieras levantar. Aquella mujer al principio quiso evadir su culpabilidad. Pero déjeme decirle que el Señor nos conoce. No hay razón para querer ocultar algo delante de Dios. Él nos conoce a todos. Lo importante es que te quiere restaurar como lo hizo conmigo. Mi amado, mi hermano y hermana, es tiempo de entender que esto no es un asunto de religión, que Dios quiere y busca verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero la adoración está opuesta al pecado. Mientras nosotros retengamos el pecado, jamás podremos adorar a Dios.
Miramos al pecado y le damos la espalda a Dios. Pero si queremos mirar a Dios, tenemos que darle la espalda al pecado. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias, Señor, porque tú estás ahí queriendo levantar al caído, queriendo limpiar, Señor, al que se ha ensuciado, queriendo sanar al herido, restaurar, Señor, al débil. Ayúdanos, Padre. Trae convicción a los corazones. Trae, Señor, Dios mío, convicción y convencimiento, Señor, a cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Como hiciste con aquella samaritana, Señor, que le encontraste en una ruina familiar, emocional y social y espiritual, pero tú restauraste, Señor, sus áreas de su vida e hiciste de ella una mujer con autoridad para hablar acerca de ti. Así, Señor, haz con cada hombre y cada mujer, Señor, que ha caído, Padre, que se ha desviado, Señor, que está ahí lastimado y herido, Padre, por las cosas que ha venido pasando en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en su economía. Padre, sea usted sanando, Señor, sea usted, Señor, cicatrizando esas heridas, sea usted levantando al caído, sea usted limpiando y lavando esas vestiduras, que tu Espíritu Santo traiga convicción y conciencia de pecado, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz y entendimiento de la oración que tú quieres, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahí donde se encuentran, Padre, extiende tu mano poderosa y sea obrando, Señor, en cada vida, Padre, a donde ha llegado esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis amados, le damos gracias a Dios por su palabra. Recuerde que para Dios no hay nada imposible, que no todo está perdido, que todavía hay oportunidad para levantarnos e ir a Dios, porque todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Dios me los bendiga, mis amados. La paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Aleluya.